Bien, aquí estamos de regreso con otro tema no menos complicado que el que hemos abordado con anterioridad. ¿Hubo genocidio o no en este país? Vamos a presentarle unas encuestas también para que nuestros invitados las vean, que la revista Contrapoder publicó esta semana sobre si había habido o no genocidio. Ahí tienen 47 redondo, 47% de la población sí, 34 no, 18 no sabe. Vamos a decir que prácticamente la mitad de la población dice sí y un tercio dice no. Vamos a dejarlo ahí como elemento. Hay un libro que queremos presentar que se llama La farsa del genocidio en Guatemala, por el señor Óscar Platero, el capitán Óscar Platero. Y sobre estos argumentos de Óscar, más los argumentos que ponga Juan Ramón Ruiz, que es defensor de derechos humanos, vamos a darle vueltas a la madeja. ¿Hubo, no hubo? ¿Por qué hubo? ¿Por qué no hubo? Yo voy a lanzar la primera pregunta y usted la recoge quien quiera. Yo a esta encuesta dije que le faltaba la pregunta previa de ¿usted sabe lo que es genocidio? Porque si uno no sabe lo que es genocidio, ¿cómo puede opinar de si hubo o no? Tiro la pregunta y sobre eso dejo que ustedes empiecen como quieran. Sí, digamos, gracias por estar acá. Buenas noches para ambos y para sus televidentes. Yo considero que lo que hay es, digamos, puramente se está manejando una percepción, ¿verdad? Se ha venido haciendo una manipulación histórica de la sociedad y lamentablemente nuestra población lee muy poco. ¿Qué significa genocidio? Genocidio es, digamos, la intención de exterminar o aniquilar a un grupo étnico o religioso, digamos, deliberadamente, pues, ¿verdad? Eso implica, digamos, un dolus operandi, ¿verdad? Y prácticamente ese dolus specialis prácticamente aquí no existió. Aquí lo que hubo fue un enfrentamiento armado interno del cual su servidor participó, ¿verdad? A mí no me han contado nada, yo estuve en esa área, estuve operando en varias oportunidades, no he recibido información de tercera mano ni digamos por tradición oral, tampoco no me baso en libelos como el REMI ni como digamos el documento de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Yo hice una recopilación histórica, yo pongo en el libro un marco histórico, un marco jurídico y aparte de ello digamos estadísticas y datos que son plenamente comprobables, en donde yo, digamos, compruebo de que prácticamente aquí eso es una farsa, es un montaje. Licenciado. Muchas gracias, muy buenas noches, Pedro, buenas noches, Silvia, buenas noches, capitán. Buenas noches, Lick. Yo considero que la justicia no es cuestión de encuestas, ¿verdad? Yo puedo hacer una encuesta, puedo hacer una pregunta de una determinada manera, puedo tener la intención de manipular o no, puedo ser más objetivo, menos científico, menos científico. El tema es lo que se puede probar a través de un proceso judicial, a través de una investigación, a través de escuchar 1, 2 o cientos de testigos, a través de pruebas científicas y a través de peritajes. En el caso del famoso juicio por genocidio acá en Guatemala, yo llamaría a la reflexión en el sentido de que hubo un proceso que se desarrolló, que comenzó en marzo del 2013 y que concluyó el 10 de mayo de 2013 con una sentencia que de hecho está vigente y que ha sido suspendida por razones procedimentales en función de algunos alegatos presentados por los abogados de la defensa. Se escuchó a más de 100 víctimas del área Ixil, se escuchó a varios peritos y se presentaron varias pruebas científicas. Hubo toda una planificación de parte del Ejército de Guatemala en aquel momento, en función de la identificación de un enemigo interno. Se identificó al pueblo Ixil como el enemigo interno porque se consideraba que el pueblo Ixil en su conjunto simpatizaba con las fuerzas insurgentes y en función de ello se tuvo la intención de eliminar o de aniquilar al pueblo Ixil o a una buena parte de ello, cumpliéndose según la misma sentencia que está disponible y que es importante, como ya se señalaba, que el pueblo de Guatemala la conozca y la lea, cumpliéndose precisamente con el tipo penal que caracteriza el delito de genocidio, que además, recordemos, es un delito imprescriptible, es un delito de lesa humanidad que definitivamente debe de ser investigado y el cual la Comisión para el Esclarecimiento Histórico documentó 4 casos al menos en Guatemala. Yo quisiera hacerle una pregunta. En la documentación que hemos podido ver, vemos que en las filas del Ejército de Guatemala habían indígenas, habían ixiles, eran parte de las mismas filas del Ejército
por ejemplo, eso sería eliminar una raza, porque yo no he visto, por ejemplo, que Adolf Hitler tuviera dentro de su ejército nazi a judíos. Entonces, mi gran cuestionamiento es, ¿existe eliminación de una raza cuando el mismo ejército tiene adentro de sus filas, en altos mandos, a indígenas? Tenemos que diferenciar en este caso si el ejército o si las Fuerzas Armadas de Guatemala en aquel momento contaban con oficiales indígenas o no. Yo partiría del hecho de que en los altos mandos, en los mandos superiores que emitieron o que diseñaron los planes de guerra o que dieron determinadas órdenes, no había indígenas. Sin embargo, aunque los hubiera habido, creo que sí y los obviamente están muy bien documentados. Y obviamente en la tropa lo sabía, ¿sí? Pero aunque los hubiese habido, estamos hablando de Fuerzas Armadas de un país, de un Estado, actuando en contra de población civil no combatiente, actuando en contra de mujeres, de niños, de adultos mayores, etcétera. Son Fuerzas Armadas integradas por ciudadanos altos o bajos, flacos o gordos, morenos, no morenos, más blancos, etcétera, independientemente de su pertenencia étnica, pero en todo caso, acá lo que se evalúa, acá lo que se investiga es la actuación de una institución del Estado obedeciendo planes determinados en función de las órdenes emanadas del jefe de Estado de aquel momento o de oficiales superiores en contra de población civil no combatiente, independientemente de la integración de la población civil estaba armada, por lo que yo entiendo. En relación con esta acusación, hay que decir que la sentencia está anulada. La sentencia es decir, está anulada. Estamos basando en una sentencia que no existe de hecho. La anuló la Están Corte de retrotraídos. Luego la Constitucionalidad. sentencia creo yo que no tiene valor. Pero asumiendo los postulados de Juan Ramón, ¿qué puedes decir? Lo que sucede es que el licenciado dice más de lo mismo. O sea, digamos, yo no he encontrado, digamos, póngale por ejemplo un Pablo Seto, un, digamos, Roque, ¿verdad? O algún comandante de campo que en realidad venga y se siente con nosotros y nos diga en dónde estuvo él, porque el licenciado yo no sé qué edad tenga, pero lo que estoy seguro es que no estuvo ahí. Yo sí estuve ahí, yo conozco el área, yo conozco a pie juntillas, palmo a palmo ese terreno, y yo le puedo asegurar que nosotros como oficiales profesionales, como soldados, jamás hubiéramos acatado una orden de ese tipo, jamás hubo instrucciones en ese sentido. Lo que ellos están haciendo es un montaje, y es un montaje donde yo, como que soy criminólogo y aparte soy experto en balística, yo le puedo demostrar y le puedo preguntar. Toda esa prisa, digamos, durante ese montaje, digamos, del supuesto juicio por genocidio, lo que pasaba es que eso es tan endeble, es tan fútil, que eso se cae, eso se va a desmoronar como un castillo de naipes. Si yo le preguntara, digamos, por las supuestas 1.774 víctimas, de esas supuestamente sus compañeros, entre comillas, de la Fundación de Antropología Forense, que militaron en la ORPA, ¿verdad? Ellos prácticamente son juez y parte. Entonces ellos a sus compañeros del EGP le están haciendo el favor bajo una orden o bajo un acuerdo ilegal de Claudia Paz y Paz, porque ella estaba delegando una función de Estado, prácticamente en una ONG. Una ONG compuesta por exterroristas. Entonces esos peritajes nosotros los vamos a votar o los podemos votar fácilmente. En esos peritajes no existe un banco balístico, no existe con qué cotejar. Ellos hablan, póngale por ejemplo, de calibre 7.62, que encontraron ojivas de ese calibre supuestamente en las supuestas víctimas, de las 200 y tantas, de las 1.700 que supuestamente identificaron. ¿Contra qué identificaron? ¿Dónde están los nombres? ¿Dónde están los datos exactos? Esas ojivas, para principiar, nosotros podemos demostrar, según el sistema de compras MAG y todos los sistemas, digamos, que están a la disponibilidad y que ya están en manos de ellos, que el ejército en ese entonces no tenía armas de ese calibre. Todo lo contrario del EGP, que sí tenía ametralladoras M60 de origen norteamericano. Entonces, ¿de dónde la trayectoria de los proyectiles, el impacto en los proyectiles, con qué banco de datos se va a cotejar? Eso es una farsa, eso es un montaje. Dentro de ellos mismos han estado manejando eso. Se ha dicho también el señor Meoño, que perteneció a un grupo guerrillero y fue el encargado del archivo, de depurar el archivo. Fíjese usted. Ese juez y parte, podemos hacer un juicio, como usted decía, ¿verdad?, para profundizar, investigar y debatir, pero aquí pareciera que hay muchos juez y parte. Vamos a lo de juez y parte. Quisiera mencionar primero una anécdota y quisiera, con todo respeto acá por el capitán y el autor de este libro acá presente, llamar también a la reflexión de que en todo caso también estamos hablando acá, en este caso, de juez y parte, ¿verdad? Usted mismo estuvo... No, yo soy soldado, yo sí estuve ahí. Ahora usted quién se lo contó, no sé. Juez y parte. Una anécdota.
Muy breve. A mí me tocó impartir un curso sobre derechos humanos en el marco de un diplomado a oficiales de la Escuela Politécnica, hará aproximadamente unos 8 o 9 años. Uno de los temas que me tocó impartir fue precisamente el contenido del informe sobre la Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Y al hablar sobre todos los hechos de violencia y las graves violaciones y sistemáticas violaciones de derechos humanos cometidas durante la guerra interna, hubo algunos oficiales que efectivamente, tal como el capitán Platero, me señalaban: mire, licenciado, nosotros nunca recibimos una orden y no la hubiéramos acatado, exactamente como se acaba de expresar. Eso fue durante la clase. Sin embargo, durante el receso en el café, se acercan 2 o 3 oficiales conmigo y me dicen: mire, licenciado, fíjese que tenemos problemas y estuvimos efectivamente implicados en el tema de las 2 R's, ¿sí? Que habían visto, habían sabido, habían oído, habían escuchado, habían sido testigos de lo que había sucedido, ¿verdad? Entonces, una cosa era lo que se decía en público, otra cosa era ya lo que se comentaba en el café, y ellos lo hacían con el ánimo de buscar apoyo o algún tipo de consejo. 2, el tema acá en Guatemala, y debidamente documentado científicamente, yo sí llamaría la reflexión en el sentido de la objetividad de un trabajo como el de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, documento oficial de Naciones Unidas, no me voy a referir al REMI, al menos no en este momento, documenta al menos 200,000 muertes, al menos 80,000 desaparecidos, al menos 626 masacres de las documentadas. Documenta que 83% de las víctimas fueron indígenas, 17% de la totalidad de víctimas fueron no indígenas, independientemente de a qué bando pertenecían. El punto es el siguiente: hubo delitos, hubo masacres, hubo desapariciones forzadas y hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo masacres y hubo, según el informe de la CEH, párrafo, si la memoria no me falla, del 108 al 111, al menos 4 casos que cumplen con la tipificación de genocidio en Guatemala. Esos casos hay que investigarlos. La CEH rindió un informe científico y eso no es ningún obstáculo para que después las víctimas, independientemente de cuál de los dos bandos, acudan a los tribunales de justicia y a través de procesos penales se esclarezca la verdad. ¿Dónde está en ese informe tan profesional que hizo Naciones Unidas la parte o la contraparte de todas aquellas personas que fueron víctimas de la guerrilla? Hubo asesinatos, hubo huérfanos, hubo secuestros, hubo torturas. Esa parte no está documentada en su totalidad. Hay una mísera parte de lo que está pasando ahí que ha salido a la luz en los años recientes. Que en el libro se aparecen como 200. Entonces, ¿en dónde está esa igualdad de la que estamos hablando? Porque hay otra parte que también fue víctima de esta misma guerra. Sí, efectivamente, Silvia. También a esa pregunta podemos responder que están documentados del total de hechos recogidos e investigados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, se le atribuye un 93%. ¿Sí? De la totalidad en cuanto a su autoría, ya sea al ejército de Guatemala de aquel momento o bien a otras fuerzas regulares o irregulares actuando bajo la tolerancia o aquiescencia y conocimiento del Estado de Guatemala. Se le atribuye un 3% a las fuerzas insurgentes, ¿sí? Y un 4% de hechos que quedaron registrados en donde ya era imposible recoger. Sabemos que ese una proporción 93 no es real. Y voy a un caso más reciente. Tenemos el caso del comandante Rodrigo Asturias, en la época de que se estaban signando los acuerdos de paz, secuestró a la señora Novela. ¿En dónde está la justicia? Ese caso está debidamente documentado en la Comisión de Esclarecimiento Histórico. ¿En dónde están todos estos hechos que no están en este documento? Y yo quiero ser abogado del diablo porque usted se refiere a esto como un documento totalmente válido, pero vemos un porcentaje que no aparece. No tenemos mucho tiempo, por eso de equilibrar la palabra, Oscar, yo creo que hay que darte... Yo le agradezco al licenciado, digamos, que me dé la oportunidad de mencionar lo de las 200,000 víctimas. Ellos lo que querían era un montaje, ellos lo que querían era un circo. Lo que pasa hay un autor en este país que lo cifra en 37,000 con cálculos científicos que parece que nadie. Y la guerra civil de España de 1.000.000 se quedó en 200,000 también. Fíjese que si me permite, digamos prácticamente el REMI habla de 22,463 supuestas víctimas. La Comisión de Esclarecimiento Histórico habla de 24,910. Como no les era suficiente para su farsa, entonces sumaron ambas, a pesar de que habían sido, digamos, recabadas dentro de sus bases de apoyo, que vinieron prácticamente de los campamentos de refugiados, sobre 5,000 personas, eso lo podemos comprobar plenamente, y como no era suficiente que hubiera subido a 40,000, entonces ellos decidieron, fíjese usted, antojadizamente, sumarle 132,174 víctimas
por aquello de cualquier omisión que hubiera podido haber. O sea, ellos querían ajustar 200,000 para que hubiera escándalo, para que fuera creíble esta farsa. Pero eso es fácil de comprobar. Y nosotros lo que tenemos que hacer, básicamente, póngale, por ejemplo, cuando ellos hablan de un 97%, aquí no se trata de si fue un 97 o un 3. Lo importante es que hubo guatemaltecos muertos. Sin embargo, yo hoy en el documento, tanto en el del EGP como en el de la ORPA, y en este documento hago un acopio de 124 masacres bajo los parámetros de ellos, cometidos tanto por EGP como ORPA. Faltan las de las FARC y faltan las del PGT. Entonces, esa mentira se va a caer. Lo que tenemos que hacer simplemente es seguir escribiendo, documentar bien esta situación, ¿verdad? Que son afirmaciones, son aseveraciones, y esto sí es científico porque es histórico. Y entonces, pues, que el pueblo de Guatemala juzgue. Yo incluso, si ustedes me permiten, yo he estado, digamos, en las diferentes entrevistas haciendo una invitación a que quienes en realidad combatieron que vengan y que platiquemos de frente, que salgan de las sombras y que en realidad platiquemos y que sea el pueblo de Guatemala que juzgue quien miente. Bueno, estamos en tiempo, Juan Ramón. Gracias. Muchas gracias, que estamos... Muy brevemente, entonces, pero con todo respeto, yo... quisiera que no se hable de farsa. Aquí estamos hablando efectivamente de guatemaltecos y guatemaltecas muertos, así sean 25,000 o así sean 200,000, y que efectivamente esto está investigado y comprobado científicamente. Así sea una sola muerte, farsa así es sea, la manipulación. Así sea una sola masacre, hay que investigarla. La justicia transicional es uno de los baluartes de la democracia para construir estados de derecho fuertes a futuro. La impunidad del día de hoy se basa en la impunidad del pasado, y en tanto sigamos como guatemaltecos y guatemaltecas acusándonos mutuamente de quién cometió tal o cual hecho, no vamos a poder avanzar. Es necesario llegar a un punto final, pero no a un punto final en donde todo se entierre bajo la alfombra, sino que precisamente sean los tribunales de justicia y los órganos jurisdiccionales los que esclarezcan plenamente y sin ningún lugar a dudas lo sucedido y las responsabilidades para poder seguir avanzando y luchar contra la impunidad del presente. Muy bien, pues nos quedamos con ese mensaje, Juan Ramón, Óscar Platero, muchas gracias, y yo creo que vamos a ir directamente a corte y luego a deporte, pero el mensaje es el mismo: no se dejen llevar por lo que piensen, por lo que perciben, lean, investiguen. Es el mismo mensaje del discurso del señor Correa respecto al genocidio. ¿Quiere saber la verdad? Involúcrese en descubrirla. Eso es lo que tenemos que hacer, no dejarnos llevar por canto de sirena, sean de A, sean de B o sean de Ecuador, que también han venido, y mañana vendrá el juez Bartasán de España.